Saludos compañeros, a continuación voy a realizar una exposición sobre la guía JEDIS que nos da pautas para el diseño de interfaces HMI. La exposición es presentada por Rubén Vélez, estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército, para la materia de SIM, integrante de la estación neumática en el periodo de febrero-junio 2013. Los temas que vamos a abarcar en la siguiente exposición son los siguientes. Primero nos vamos a plantear unos objetivos, vamos a realizar una introducción. Vamos a estudiar qué es la guía JEDIS, el conjunto de indicadores, los 10 pasos, la evaluación de un ejemplo, vamos a proponernos un ejemplo y vamos a realizar la evaluación y finalmente a plantear unas conclusiones. En el temario están incluidas las preguntas solicitadas en el foro. Los objetivos. Como objetivo tenemos estudiar los criterios para el diseño de interfaces HMI. Posteriormente vamos a evaluar un ejemplo HMI en base a la guía JEDIS. Introducción. En introducción tenemos algunos puntos. Por ejemplo, tenemos supervisión humana. Decimos que la supervisión humana en el control de procesos es imprescindible para la toma de decisiones y la vigilancia de parámetros para garantizar el funcionamiento controlado de la planta. Otro punto, podemos hablar del diseño centrado en el usuario. Este punto incorpora disciplinas como la ergonomía, el diseño de interfaces, hombre-máquina y la ingeniería de sistemas. Podemos decir que existe ergonomía física y cognitiva. Existen empresas dedicadas al estudio de la ergonomía. Si hablamos de ergonomía física, podemos decir que se hace la adecuación para el lugar del trabajo, y si hablamos de ergonomía cognitiva, hacemos referencia a la toma de decisiones. Estándares para diseño de interfaces HMI. A lo largo del tiempo han existido empresas que han elaborado procedimientos para garantizar la seguridad de los sistemas hombre-máquina, entre los que puedo nombrar, por ejemplo, la ISO 11064 y también la Human Factory Design Standards, entre otros. La primera fase de JEDIS consiste en la especificación del conjunto de indicadores, que son 10, y la segunda fase de JEDIS consiste en la evaluación de forma cuantitativa de los indicadores. Estos dos puntos son los que vamos a tratar en las siguientes diapositivas. ¿Qué es la guía JEDIS? Bueno, la guía JEDIS ofrece método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial, basado en niveles, donde se concretan los distintos tipos de pantallas y contenidos. De esta manera tenemos que la sigla JEDIS significa que es una guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión. Partes de la guía JEDIS. Tenemos dos partes, que son los conjuntos de indicadores y la evaluación de indicadores. Vamos a estudiar cada uno de ellos. El conjunto de indicadores, que son 10. Conjunto de indicadores. Aquí en este gráfico tenemos el esquema general de la metodología de desarrollo de la interfaz. Básicamente muestra la secuencia que se debe seguir para la especificación de la interfaz. Esta está dividida en niveles, en los cuales tenemos en nivel superior y en nivel inferior. Por ejemplo, en arquitectura y navegación en nivel superior y lo que sería alarmas en nivel inferior. Esto va descendiendo de lo general a lo particular. Como observamos en esta gráfica, tenemos 10 indicadores, los cuales son arquitectura, navegación, distribución, color, texto, equipos, valores, tablas, comandos de ingreso de datos y alarmas. Cada uno de estos indicadores se centra en un trabajo específico dentro del desarrollo de la interfaz. Entonces, cuando nosotros queramos desarrollar una interfaz HMI, tenemos que comenzar desde la parte superior hacia la parte inferior, comenzando por la arquitectura. Vamos a proceder a analizar arquitectura. En arquitectura, el contenido que nos plantea la guía JEDIS es la definición de las pantallas. Bueno, como primer punto en el proceso de desarrollo del HMI, básicamente el diseñador debe establecer un mapa donde se establezcan las diferentes pantallas, que posteriormente servirán para la navegación del sistema por parte de un operario. Un punto también que debemos considerar es el número de pantallas, que deben ser menores a la del proceso, puesto si es que nosotros creamos demasiadas pantallas, el operario tendrá que estar cambiando varias veces hasta encontrar el proceso que él desee.
Tenemos las ventanas básicas, las cuales podemos nombrar que tenemos ventanas de procesos, alarmas, comandos, configuraciones y tendencias. Dentro de cada una de estas tenemos a lo que se especifica cada una de ellas. Por ejemplo, en procesos tenemos la planta, la etapa o área, subárea y el equipo. Como vemos, es una jerarquización de lo más grande a lo más pequeño. De igual manera existen diferentes tipos de alarma, como tenemos prealarma, alarma de paro, alarma fin de ciclo, comandos con los cuales el operario estará vinculado directamente, como por ejemplo la marcha, paro y otras operaciones, configuraciones, recetas, sintonización, otras operaciones. De esta manera tenemos las ventanas básicas con las cuales nosotros podemos crear nuestro interfaz HMI. En esta gráfica podemos observar el nivel y la navegación entre cada una de las ventanas que nosotros creemos. Por ejemplo, tenemos el nivel de área, el nivel de subárea y nivel de equipo. Como podemos observar, entre el nivel de área y nivel de subárea existe bidireccionalidad, es decir, se puede ingresar desde el nivel de subárea a nivel de área y viceversa. Lo que no se puede realizar es desde el nivel de equipo acceder al nivel de área, pero entre los niveles de equipo se pueden acceder entre ellos. Entonces, como conclusión podemos decir que la arquitectura lo que nos trata de definir es el mapa de las ventanas con su tarea específica a lo que va a realizar, más no lo que la pantalla en sí va a contener. Regresamos al diagrama donde tenemos nuestros 10 indicadores y el segundo paso que vamos a estudiar es la distribución. ¿De qué se encarga la distribución? Básicamente del desarrollo de una plantilla y la clasificación de las pantallas. Como podemos observar en la figura, nos hace referencia a la distribución dentro de la pantalla, donde tenemos que poner los diferentes lineamientos de nuestro HMI. Por ejemplo, tenemos el título de la pantalla, las alarmas, el sinóptico, el submenú asociado a la pantalla, menú de navegación principal, el logotipo, la fecha y la hora. Este es la distribución que nos sugiere la guía JEDIS. De igual manera tenemos otro ejemplo de una pantalla de distribución, donde tenemos prácticamente lo mismo, solamente cambia el sinóptico y el submenú asociado a la pantalla, donde por ejemplo podemos tener históricos, estadísticas, grupos de datos relacionados. De igual manera se aplica al título, las alarmas, el logotipo, menú de navegación principal, fecha y hora. Esta sería la distribución que nos sugiere la guía JEDIS. Ahora lo que vamos a realizar, el siguiente paso es la navegación. Navegación. Básicamente la navegación determina cómo va a realizar la navegación el operador. Se dice que la navegación tiene que ser intuitiva y que el HMI sea de fácil uso. Lo que se debe obtener en este paso de navegación es la definición de la forma como el operador va a realizar la navegación. Por ejemplo, puede ser mediante barra de botones o mediante menús. Y también se debe especificar en qué parte de la pantalla se van a ubicar. Por ejemplo, en la siguiente pantalla de HMI tenemos que la navegación se la va a realizar mediante barra de botones. Entonces tenemos aquí algunos botones los cuales nos llevarán a diferentes procesos dentro de la planta. Ahora continuamos con el color. El color es una de las partes más importantes dentro del diseño de una interfaz HMI, puesto que el color nos indicará también el estado de algunos componentes o nos indicará alarmas o algún acontecimiento que suceda dentro de un proceso. Por eso es de vital importancia seleccionar bien los colores para que no exista confusión o no exista contradicciones dentro del HMI. Por ejemplo, en esta parte donde dice etapa 1, 2 y 3 hace referencia a los colores que nosotros podemos usar como fondo para nuestro HMI, y en la parte de acá que dice prealarma y alarma de paro es para básicamente los colores que se usan para especificar una alarma. En este cuadro tenemos los diferentes tipos de colores que se usan para los diferentes procesos dentro de una planta. Por ejemplo, si vemos para fondos de pantalla tenemos
que podemos usar los colores arena, verde oscuro, gris. Si vamos a realizar el estatus de un equipo en proceso, por ejemplo, para un equipo parado podemos hacer en blanco, para un equipo trabajando podemos hacer en verde. Para las alarmas, básicamente los colores que se usan son rojo, amarillo, azul claro. Materiales en proceso, tenemos algunos colores, por ejemplo, amarillo para el gas, café oscuro para el aceite, verde para el agua, azul claro para el aire, señales analógicas, y así de esta manera nosotros podemos identificar claramente con un color un proceso que se está realizando dentro de una planta. Ahora vamos a texto. En texto básicamente hace referencia a cómo va a informarse el operario respecto al estado de un proceso. También la guía nos informa sobre los estándares de fuentes, tamaño de texto y abreviaturas. Por ejemplo, la guía JEDIS nos sugiere que usemos la letra MS Sans Serif en negrita en tamaño 10. En este ejemplo que vemos en la parte derecha tenemos en la parte que está de manera errada y la correcta. Entonces, por ejemplo, en la parte errada vemos que prácticamente no se alcanza a distinguir las letras ni tampoco lo que dice. En cambio, en la parte de arriba tenemos claramente la especificación de este proceso. Dice planta embotelladora de agua mineral. De igual manera tenemos los botones de Start y Stop. También en texto nos hace referencia a las abreviaturas que nosotros podemos especificar dentro de una interfaz. En esta tabla tenemos las abreviaturas de la instrumentación industrial. Por ejemplo, tenemos sensor de rotación SS, o también podemos hacer referencia a temperatura alta como TSH. Ahora vamos a la sección de equipos. La sección de equipos básicamente define el estándar gráfico de símbolos de iconos que representan el estatus de los diversos equipos. De igual manera, los prototipos de los sinópticos. ¿Qué es un sinóptico? Es básicamente un diagrama donde se especifican los equipos en sí. Por ejemplo, tenemos aquí dos tanques de almacenamiento en la vida real y cómo se ven en el HMI. Como vemos, la idea del HMI es dibujar los procesos similares a la planta. De igual manera, en los equipos nos muestra el estado de los equipos con diferentes colores, por ejemplo, operando, apagado o en falla. Aquí vemos alguna simbología estandarizada que la guía JEDIS nos sugiere para usar. Por ejemplo, tenemos para banda transportadora, ventilador, bomba hidráulica, válvulas on-off, tolva, soplador, motor eléctrico, válvula de control, etc. Ahora vamos a la sección de valores. En la sección de valores básicamente nos va a hacer el despliegue de los datos analógicos que se representan en gráficos, en tablas o en gráfica de tendencias. Como vemos aquí, los valores pueden ser especificados en el proceso. Como vemos en el gráfico de la izquierda, tenemos los valores en 25 grados, 18 grados, 23 grados que están al lado de cada uno de estos elementos. Si es que nosotros quisiéramos realizar una tabla, entonces básicamente lo que hacemos es nombrarlos a cada uno de estos elementos con un número. Y en una tabla especificamos a qué hace referencia cada uno de estos y también sus medidas analógicas. Vamos a tablas. Tablas y gráficas de tendencias. En las tablas y gráficas de tendencias básicamente es un medio de agrupamiento de variables para crear esquemas informativos. Proveer al operador un panorama más completo de la situación de la planta. Como vemos en esta gráfica, vemos una gráfica de tendencias, la cual podemos nosotros especificar en el determinado tiempo y ver cómo se está comportando la planta. Comando e ingreso de datos. En comando e ingreso de datos, bueno, esta es la parte en la cual el operador viene a intervenir.
Entonces realiza una intervención del operario al suministrar datos al sistema. Realiza la ejecución de comandos, selección de opciones e ingresa datos y parámetros del proceso. Por ejemplo, aquí dice control de mando, entonces el operario, ¿qué es lo que tiene que controlar ahí? Apagado o encendido. De igual manera acá dice, desea confirmar la apertura de una válvula número 1. Lo que el operario va a hacer es tomar la decisión de abrir o no abrir. De igual manera aquí el operario es el que va a ingresar un set point, por ejemplo dice 120 grados de la temperatura del horno. Si es que desea pone confirmar o si no pone cancelar, de igual manera puede variar este set point 120 grados. Como vemos acá, como la guía JEDIS nos dice que los parámetros de control deben estar de forma visible y que acceso directo al operador. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el control PID de dos actuadores, en los cuales el operador podrá ingresar los valores de cada uno de estos parámetros del controlador PID. Alarmas. Las alarmas básicamente informan al operador sobre el estado de la planta. Establecen las características principales del sistema de alarmas y mensajes del operador. Por ejemplo, en estas gráficas tenemos el motor 1, en prealarma y alarma de paro, con sus respectivos colores, de acuerdo a como nos recomienda la guía JEDIS. En amarillo dice velocidad cercana a valores críticos de operación, y también tenemos en color rojo para paro de motor, dice velocidad superó máximo límite de operación, se pintan en color rojo. De igual manera tenemos una tabla donde nos presentan los diferentes tipos de alarma. De esta manera hemos revisado los 10 puntos que la guía JEDIS nos sugiere para la creación de una interfaz de HMI. El siguiente punto que vamos a analizar es la evaluación de los indicadores. Nos dirigimos a evaluación de indicadores. En evaluación de indicadores lo que vamos a realizar es, a los 10 indicadores mostrados anteriormente les podemos agrupar en una tabla de forma que el operario encargado pueda aplicar la guía JEDIS para que pueda realizar la evaluación de cada una de estas tablas. En la evaluación de indicadores tenemos la medida de indicador y medida de evaluación global. Continuamos con medida del indicador. En medida del indicador podemos decir que cada uno de los indicadores puede descomponerse en diversos subindicadores, y la evaluación se le realiza con un puntaje de 1 a 5, siendo el valor de 1 no apropiado y el valor de 5 apropiado. También existen valores intermedios. Como podemos ver, para tomar como ejemplo tenemos un indicador que son símbolos y representación de los equipos, pero dentro de este indicador existen subindicadores, como por ejemplo facilidad de reconocimiento, visibilidad del estado del equipo y consistencia, y cada uno de los 10 indicadores tiene sus subindicadores, los cuales van a ser evaluados con un puntaje de 1 a 5. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, la cual nos indica que vamos a realizar la suma de cada subindicador sobre J, que es el número de indicadores, o sea sería sobre 10. Continuamos con medida de evaluación global. En medida de evaluación global se dice que en base a los resultados de la evaluación de los indicadores, con el paso anterior, el diseñador dispone de la información sobre el indicador que necesita mejor. Para sacar el valor cuantitativo de la evaluación tenemos que aplicar esta fórmula, en la cual PI es el número de indicadores y el indicador es el valor que nos dio como resultado de la suma de todos los subindicadores. Ahora vamos a realizar la evaluación de los indicadores de un HMI. Para esto nos vamos a basar en un ejemplo de una planta azucarera. Entonces, se va a aplicar la guía JEDIS en un simulador de entrenamiento de operarios en una planta de producción azucarera. Entonces tenemos esta pantalla de aquí que hace referencia a un difusor dentro de una planta azucarera. Entonces vamos a realizar la evaluación. Esta es la hoja de datos en la cual se va a realizar la evaluación del HMI, que consta de algunas partes, por ejemplo, elementos de evaluar, la evaluación que va desde una valoración de 1 a 5, la forma de evaluar, 5 para apropiado, 3 para medio, 1 para no apropiado. Se crea de igual manera las macro. Tenemos los resultados de la evaluación,
que tenemos que es la suma de todos los indicadores dividido por el número de indicadores. El resultado de evaluación de indicadores tenemos que es igual a la suma de cada uno de sus subindicadores. Por ejemplo, para arquitectura tenemos que es la suma del casillero C5 más el C6 dividido para 2, y así para cada uno de ellos con sus respectivos números de subindicadores. Entonces, la evaluación fue realizada por un experto en diseño y la evaluación que él obtuvo al final fue la siguiente. En arquitectura tenemos con los valores apropiados. En la sección de distribución hace las siguientes observaciones. Dice que falta plantillas de distribución y en general no está claro la parte del flujo de procesos. En navegación hace las siguientes observaciones. En correspondencia no se sabe qué botones usar y los botones están dispersos dentro de la pantalla. En uso de color dice que se realiza el excesivo uso del color rojo. En información textual dice que los valores numéricos no son visibles. Símbolos y representación del sistema dice que no se nota el estado de alguno de los procesos. En valores de procesos dice que no se nota la visibilidad a largas distancias. De igual manera dice que no existe agrupación de datos. En tablas y grupos de tendencias no hace ninguna recomendación. En comandos de ingreso de datos dice que no se genera lo que quiere, no se sabe lo que quiere comandar. Y en alarmas finalmente en información de los textos del alarma dice que falta información respecto al evento. Entonces, después de haber realizado la evaluación, se tiene los resultados de la evaluación de cada uno de los indicadores que se muestran en este cuadro. Posteriormente se realiza la evaluación global, que es la siguiente, que sale 387. Vamos a generar un gráfico en el cual vamos a poder ver cada uno de los resultados de la evaluación de los indicadores. Este sería el resultado. Ahora, ¿cómo usamos este resultado? Como podemos observar en la arquitectura, por ejemplo, tenemos un valor de 5 y el más bajo sería el de valores, que sería un valor aproximado de 3 valores y comandos de ingresos de datos. Entonces, en referencia a estos valores, nosotros tenemos que hacer las modificaciones correspondientes para que nuestra evaluación suba después de haber modificado el HMI. Entonces, respecto a estos valores, nosotros vamos a realizar las siguientes modificaciones y vamos a mostrar el resultado final después de haber realizado las modificaciones. Después de haber realizado la evaluación, nuestro HMI va a quedar de la siguiente manera, en los cuales se ha hecho las siguientes modificaciones. Se ha modificado la barra de navegación, los títulos de la pantalla, los colores de los textos, la coloración estándar de los procesos, el tamaño de los caracteres numéricos y la presentación de los equipos. Para finalizar, unas conclusiones. Se dice que la guía JEDIS aportó con recomendaciones para el diseño de HMI. La evaluación que nos ofrece la guía JEDIS ayuda a mejorar el HMI que ya han sido creados o para nuevos HMIs que se van a crear desde el inicio. Los resultados de la evaluación ayudan a mejorar los indicadores que se encuentran con baja calificación. Esto sería todo sobre la exposición referente a la guía JEDIS. Muchas gracias.